Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es sábado 3 de junio de 2023 y vamos a ver, además de la operativa que llevamos abierta durante estos dos primeros días de junio, como es habitual, primeramente voy a invertir en directo capital propio, voy a incrementar el capital que ya tengo invertido en mi propio Darwin KCF. Voy a hacerlo ahora mismo en directo para que veáis un poco cómo es posible hacer esto vía la plataforma de Darwin. Bien, como veis en pantalla tengo actualmente todo el histórico de mi Darwin KCF, que son 2 años. Como veis también, por otra parte, ya tengo capital invertido en estos momentos. Si veis, hay un inversor, que soy yo, y si recordáis, ya habíamos visto cómo había invertido 2.000 euros realmente apalancados por 3. En mi capital necesario solamente era una tercera parte. Bien, de esa inversión de 2.000 euros a día de hoy voy ganando 175 euros, lo que viene siendo un 8 y pico por ciento, y ahora mi intención es invertir 1.000 euros más apalancados, con un apalancamiento por 3. Es decir, necesitaré disponer en mi cuenta de inversor un mínimo de 333,33 euros para poder invertir estos 1.000 euros. Bien, ¿cuál es la idea o cuál es lo que estoy aquí pretendiendo hacer un poco? Bueno, aprovechando un poco las situaciones del pasado y la situación presente, veíamos como recordábamos en vídeos anteriores, cómo habíamos el pasado tenido sobre todo dos drawdowns principales. A su vez habíamos tenido un par de drawdowns menores también, pero todos ellos habían resuelto con una ruptura de lo que vendría a ser una especie de línea de tendencia clásica al alza. Bueno, pues yo ahora, aprovechando que estoy en este drawdown, lo que quiero hacer es algo similar. Quiero invertir en KCF, ahora mismo está en un 6,93% arriba, y voy a invertir en estos mismos momentos, aunque el mercado está cerrado, Darwin me permite hacerlo, no hay ningún problema. Lo único que voy a hacerlo, en vez de inversión a mercado, voy a hacer una orden buy stop. Buy stop por encima del nivel actual. Voy a invertir única y exclusivamente si KCF se pone, pues yo calculo que un 7,10, 7,15% arriba, es decir, si sube un poquito desde el nivel actual, ni siquiera va a llegar a la línea de tendencia roja, pero si sube un poquito a la apertura del lunes, voy a entrar comprado con esos 1.000 euros más invertidos. De tal manera que aquí me aparecerá un capital de 3.000 si se da el caso, y si KCF el lunes, martes sigue cayendo, pues no pasará nada y mi inversión no entrará a mercado. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer eso. En primera instancia veis que tengo seleccionada la carterita de inversor, estoy en modo inversor, no estoy en modo trader, y por tanto una vez que estoy en modo inversor, simplemente tendré que ir al botón de operar. Si nos vamos a operar, ya me dice que en mi cartera de inversor tengo disponibles 3.700 euros, probablemente no tengo ese capital, esto es multiplicado por 3. Vamos a ver, si yo tratara de añadir fondos, efectivamente, el capital real que tengo son 1.252, pero como decimos, me lo apalanca por 3. Por tanto, tengo esos 333 euros sobrados, ¿vale? Pues entonces lo único que tengo que hacer es meter la orden de compra. Como decíamos, comprar stop. Voy a querer invertir 1.000 euros, como estábamos comentando, y la cotización de compra ahora mismo está en 106,9. Yo quiero hacer una orden pues que sea en 107,15, por ejemplo. 107,15. Veamos si me deja hacerlo en 7,15. Parece que sí. Comprar en stop y confirmar. Necesitaríamos estos 1.000 euros. Compramos ahora a mercado cerrado. Vale, perfecto. La compra se ha realizado. Me dice que el importe es de 1.000 euros. Ya tenía actualmente 2.000 y en estos niveles esta orden queda pendiente para activarse si llegamos a una cotización de 107,15. Ahora mismo estamos en 106,91. Bueno, pues tan sencillo como esto es incrementar la posición sobre un Darwin sobre el que ya queremos invertir. En este caso es mi propio Darwin, en el cual, si veis, ya tenemos, todavía nos restan, mejor dicho, 60.000 euros de capital de Darwinex de concurso Darwinia, pero no le estoy pudiendo sacar rendimiento por culpa de este drawdown, y este capital propio mío. Bueno, pues lo dejamos así. La semana que viene veremos si se ha ejecutado esta orden o no se ha ejecutado esta orden. Y pasamos un poco al posicionamiento actual, poca cosa, puesto que solo llevamos 2 días de mes, 1 y 2 de junio. En DAX sí que hemos cerrado alguna pequeña operación que teníamos. Como veis en el histórico, a lo largo de estos 2 días de junio, pues he tenido también varios intentos fallidos, muchas operaciones en pérdida y unas poquitas operaciones ganadoras.
Sin embargo, fijaos que con estas poquitas operaciones ganadoras, prácticamente solo estas dos del DAX y un poquito del dólar canadiense, me es suficiente para estar en positivo este mes 60 euros arriba. Bueno, pues las dos operaciones del DAX que hemos cerrado han sido esta y ha sido esta. Realmente es la misma operación, pero en forma de dos parciales. Sacamos un primer parcial a estos niveles y el segundo parcial lo hemos sacado al llegar a la zona de 61 naranja. Esta zona de 61 naranja, como veis, es a modo de resistencia. Además de entrar en zona, se cumple una resistencia clásica. Y es por ello que si se rompieran estos niveles, aquí saltarían muchos stops y es por lo que me estoy planteando esta orden pendiente y limitada. Ojo, no os fiéis de esta orden limitada, que el lunes lo más probable es que la varíe, la cambie y dependiendo de lo que yo vea en esta zona me pueda o no interesar hacer esta orden de venta. Si yo viera aquí una secuencia de pautas 1, pauta 2 y pauta 3, o bien viera una secuencia de falsas roturas al alza pero que no termina de tirar y que finalmente me forma una especie de cuña alcista, bueno, cualquier situación que yo viera aquí interesante, esta orden la ajustaría a donde yo quisiera y por tanto veremos a ver cómo transcurre la semana. Sí que tengo otras dos órdenes pendientes para buscar compras, ya esto es a nivel de extremo, aquí probablemente nivel de extremo superando este punto si me pueda interesar, dejarlas tal cual se ejecuten a mercado, iremos viendo. Y poco más en el DAX. En el euro dólar, bueno, en el euro dólar estamos cortos desde este nivel con dos posiciones. Realmente estábamos entrando en la zona azul y vamos a marcar la entrada en la zona azul con una pauta 1, con su correspondiente pauta 2 y su pauta 3 que debiera de haber ido al 161. Bien, vamos a medirlo y nos encontramos con que no terminó de llegar al 161. Le falta por cumplir el 161. ¿Qué es lo que debe de cumplir el precio antes de llegar al 161? El precio no debiera de poder superar este nivel de aquí. No debería de poder superar su menos 38,2 y todavía estaríamos en visos de poder cumplir este nivel de fallo en su 161 aquí. Es por ello que antes de llegar al 38,2 inicié aquí posiciones cortas, aquí y aquí, pero como veis el precio la tocó. La tocó. Por tanto, este escenario ya está anulado. Tengo dos opciones. Como el escenario está anulado, quitar estas órdenes, las podía haber quitado en este nivel, o viendo un poco que el precio reaccionaba, pues digamos, taparme los ojos y al fin y al cabo es un punto bueno de retroceso donde yo puedo jugarme en base a unos ratios más que aceptables el perseguir este objetivo. Por tanto, he optado por esta segunda opción, las he dejado abiertas estas dos ventas y bueno, están bien protegidas, no dejan de ser dos operaciones más ni menos. Dólar canadiense es el otro parcial que habéis visto en el histórico que saqué, que corresponde precisamente a este pequeño parcial. Lo saqué en esta zona donde hay un par de 38 doses, por tanto era buena zona donde sí o sí tenía que sacar un parcial. Y el siguiente parcial, a modo de final, quería dejarlo correr. Por tanto, bueno, estoy dejando correr hasta niveles bastante más bajos. Más posicionamiento que vengo abierto, sigo teniendo abierto como veis en el día anterior, son estas tres ventas del franco suizo y el japonés. Saqué este parcial, como visteis en el día anterior, y bueno, gracias a que lo saqué se me está volviendo el mercado y es una forma de estar ya tranquilo en este posicionamiento que ya es ganador. Hay una nueva zona de venta que se me ha formado aquí, con un extremo por aquí. Como veis, esta orden es limitada. Esta orden coincidiendo con este nivel potente de aquí, es una orden que me interesa intentar y acumular más si el precio llegara ahí. Lógicamente yo en estos momentos prefiero que no llegara aquí el precio. Yo prefiero que ya cumpliendo estos niveles siguiera sus andanzas bajistas y me diera nuevos parciales en estos niveles. Pero como no puedo evitar ni debo preocuparme por lo que vaya a hacer el precio, sino única y exclusivamente por lo que vaya a hacer yo, pues yo decido que si el precio cae me venga mi parcial y yo decido que si el precio continúa subiendo, voy a cargar más la posición aquí, puesto que ya he tenido unas ganancias que me permiten darme este pequeño lujo. Por tanto, esa es mi previsión para el franco suizo yen japonés. En cuanto al dólar yen japonés, veníamos acumulando posiciones en formato de piramidar, que se dice cuando vamos a favor, y habíamos piramidado varias posiciones. Alguna de ellas, que era en concreto, aquí habíamos piramidado una, me ha sacado esta posición. Por lo tanto, me quedan estos dos cortos de aquí y este otro corto de aquí. Como veis, se me ha girado el precio. Aquí no llegué a tener ocasión de sacar ningún parcial. Mi primer parcial estaba aquí. Por lo tanto, ahora solo me queda esperar. Y es más,
En esta zona de 61 y a rotura de estos niveles, si me llega a extremo, voy a incorporar nuevamente más posición. Aquí ya el riesgo es bastante, como veis, ya es bastante grande de que me saque, puesto que esto lo ha hecho con mucha intención. Aquí no ha habido ninguna falsa rotura, no ha habido nada que nos haga pensar que esto se pueda girar. Por tanto, peligra bastante el dólar yen, pero me sigue gustando mucho esta zona de extremo, me sigue gustando mucho para intentarlo. No deja de ser otra operación más. Y bueno, esta operación está protegida aquí y estas dos de arriba están con sus correspondientes stop loss también. Por lo tanto, pues poco más puedo hacer ya. El otro día habíamos abierto una posición en el australiano canadiense que creo que no llegué ni siquiera a mostrar. No estoy seguro si la mostré o no. Bueno, el caso es que la operación gráfico diario, observar que esto es un gráfico diario, la operación venía un poco buscando el fallo en esta zona amarilla, el fallo al nivel 161 aquí, de esta pauta 1, pauta 2 y pauta 3. Este fallo lo hizo con mucha o bastante dilatación, a puntito de salirse de zona. Pero justo antes de salirse de zona, con stops que tenía muy acotados, como veis aquí, hice mi último intento, puesto que también lo intenté en 161, volví a intentarlo en el límite de la zona. Bueno, límite de la zona que me ha dado estas entradas en compra y que permanecen activas. De momento, el primer parcial está a estos niveles, un segundo parcial en niveles de 38 y luego iremos sucesivamente buscando niveles de parcial. Pero en estos momentos lo único que tenemos es una entrada que ha respondido muy bien y poco más, no hay nada más. Por tanto, esto es lo que llevamos a día de hoy, sábado. Sencillamente quería hacer el vídeo un poco para mostraros un poquito también cómo con la plataforma de DarwinX, lejos de tener miedo cuando un Darwin cae, para mí es el mejor momento para incrementar posiciones. Obviamente, para ello hay que confiar mucho en quién pilota ese Darwin y como quien lo piloto soy yo, no me queda más remedio que confiar en mí. Y es por eso que he hecho esta pequeña incorporación que veremos si se ejecuta o no se ejecuta la semana que viene. Os iré contando. De momento voy a seguir con la operativa, como siempre, y con la mayor paciencia del mundo, esperando que mis operaciones buenas y ganadoras lleguen. Y yo sé que tendrán que llegar, tarde o temprano. Esta es una metodología y con los ratios que yo hago, tal y como me hacía un comentario un, un escuchante en mi anterior vídeo, donde me decía que efectivamente yo iba por ratios un poquito altos y que esos ratios suponían mucho drawdown y tiene toda la razón del mundo, así lo estoy sufriendo, pero también sé que tiene mucho potencial de subir la cuenta. Entonces es un desafío más psicológico que otra cosa, pero mi Darwin sigue estando en condiciones de poder, como veis, vamos a ir al Darwin. Mi Darwin sigue siendo un Darwin que, bueno, que no es una locura, no es una gráfica excesivamente fea esta caída, bueno, es una caída más dentro de lo que puede ser la trayectoria de este Darwin, que si la trayectoria reanudada al alza, realmente sería una mera corrección. Entonces yo sigo confiando en que alguna de esas operaciones que tengo abiertas o las que vengan lleguen a su fin. Por tanto, es lo único a lo que puedo agarrarme, a operar bien. Los resultados no dependen de mí. Yo lo único que puedo hacer es operar bien. Muy bien, pues aquí lo dejo ya, me despido de todos, que paséis un muy buen fin de semana, que descanséis y que la semana que viene os llegue repleta de muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.